como habla Hechos 13, que Dios habló a través de esta oración. Que Dios habla a través de esta oración. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? ¿Nadie? Hermana Alicia, ¿todo bien? Bueno, está bien. Entonces vamos a entrar aquí al tema. Bueno, pues hoy no sé por qué, si sabían que no vinimos más, pero bueno, pues estamos aquí, mi hermano. Estamos los que debemos estar. Yo creo que me da mucho gusto. Les presento a mi hermano Julio. Con él hemos trabajado en el Ministerio Mahanaim. Él es uno de los líderes del Ministerio Mahanaim. Voy a ponerme a convocar para que la próxima vez que vengas estemos todos. Pero de repente así pasa, quién sabe qué pasa. Pero recuerden que siempre que tengamos un predicador, bueno, ustedes están aquí, ¿no? Pero vamos a enseñar eso, ¿no? Que siempre que tengamos un invitado, debemos de, como cuando viene una visita, ¿no? Pero, pues estás en tu casa, Julio. Es mi compañero de Mahanaim, viene con su hermana y con aquí otro compañero de Mahanaim que es Cristian, y aquí el joven, el director Brandon. Aquí te presento, aquí varios hermanos. Y bueno, pues él trae un mensaje y pues vamos a recibir ese mensaje. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, mi hermano, pues. Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Yo creo que nada pasa por casualidad. Sabemos que no hay coincidencias, sino diosidencias. Mario decía ahorita que ojalá hubiera habido más personas. Digo, no importa, creo que estamos los que tenemos que estar. A mí me llama mucho la atención cuando esta prédica o mini prédica que yo les quiero compartir, yo la venía pensando, Dios me la venía diciendo, y la verdad es que cuando le iba a dar en la iglesia. Nosotros venimos de vino, trigo y aceite, aunque hemos tenido una gran comunión aquí con el pastor Mario. Y un amigo de la iglesia, cuando yo le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar de las finanzas del reino. Él me dijo, no, espérate, tranquilo, porque van a pensar que te vas por el tema del dinero, de la codicia. En ese momento, la verdad es que yo no lo entendí. Le dije, no, traigo 2 o 3 tópicos que podemos usar, pero sí me gustaría hablar sobre eso. Pero es increíble que cuando tú decides hablar sobre algo, o cuando el Espíritu Santo, Dios, te pone carga sobre algo, es impresionante cómo te empieza a llegar información de todos lados. Por todos lados te empiezan a llegar información. Tengo una gran amiga que es de Nueva Zelanda, y ella es testigo de Jehová. Y casualmente yo tengo un food truck que ponía yo acá abajo con comida. La hermana llegó un día a comer un día ahí. Creo que fue el día que se enfermó, dice, pero... pero ya se recuperó. Y ella, mi amiga, que se llama Linda, de Nueva Zelanda, ya es una señora grande de edad, llegó ahí al Patacón. Llegó como, pues queriendo hacer su chamba, ¿no? De evangelista, de testigo de Jehová. Pero empezamos a hacer una gran amistad, porque pues ella habla inglés, y me dice, oye, ¿quién quieres? O tienes gente que pueda, que quiere aprender inglés, pero bíblico. Yo le dije, pues yo. O sea, yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y quiero seguir practicando mi inglés, pero ahora bíblico, ¿por qué no? Pero fue muy chistoso porque en su idea de quizás de intentar evangelizarme, ¿no? y de volverme testigo de Jehová, pues ella empezó a como tener curiosidad hacia lo que son los cristianos, y empezó a preguntarme cosas que no hacen los testigos de Jehová, como los dones espirituales, ¿no? Y entonces empezó a integrar tanto que llegamos a ser una gran amistad.
Sin embargo, para este tipo de situaciones, yo tengo contacto con ella, su hija desafortunadamente tiene cáncer y se tuvo que regresar a Nueva Zelanda, pero seguimos en mucho contacto. Entonces le dije, oye, fíjate que tengo dos prédicas en puerta. Quiero hablar de las finanzas del reino y quiero hablar también de otra prédica de quién te habla, ¿no? Porque se ha hecho una gran costumbre en las iglesias cristianas de decir, Dios me habló, Dios me dijo, el Espíritu Santo me reveló eso, y muchas veces no es así, es pura carne, ¿no? Pero, y ella me dijo, órale, te voy a mandar información. Y me mandó mucha información como todo, ¿no? De puras, y dices, esto sí, esto no, esto me agrada, esto no. Pero es impresionante que cuando traes una curiosidad, cómo te empieza a llegar información de todos lados. ¿Por qué comento esto? Quise romper un poquito el hielo también, porque yo traigo mucha carga sobre hablar de las finanzas del reino, y las quiero manejar o hablar no en un sentido como todo el mundo creería, en un sentido codicioso de sí, ven, y gloria a Dios, y amén, y Isaías 45:3, te daré todos los tesoros escondidos de la tierra. Y hay muchos pastores o muchas iglesias que sí se manejan en esa dirección, intentando obviamente ganar fieles a la iglesia, ¿no? No, pues voy a ir porque voy a empezar a orar, me voy a empezar a ser cristiano, y entonces sí le voy a pegar al melate, sí le voy a pegar a la lotería, y sí me voy a meter en todas las apuestas, y me va a ir bien. No, contrario a eso, yo quería o quiero dar un poco una dirección de por qué Dios quiere gente a veces, o por qué Dios le da dinero a la gente en las iglesias. ¿Por qué? Porque si hay una parte en la que nos tenemos que intentar conectarnos un poco con las finanzas en el reino. Si ustedes se fijan en la Biblia, o yo al menos que la he leído y trato de escudriñarla, me pongo a pensar, cualquiera de los grandes hombres que caminaron, o que han caminado, o que han estado muy cerca de Dios, el que ustedes me quieren decir, Abraham, Moisés, Jacob, Job, el rey David, Salomón, eran hombres tremendamente ricos, eran hombres que Dios les daba dinero a lo bestia. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y entonces empezándote a meter, empezando a entender, te das cuenta que primero una es obediencia. Todos estos personajes que yo les mencioné, todos, absolutamente todos, obedecieron a Dios. Todos fueron fieles a Dios, todos seguían la palabra de Dios, obviamente con sus defectos, ¿no? Pues todos, obviamente, nadie es perfecto, ¿no? Solo Jesucristo y Dios es perfecto, pero uno es la obediencia, otra es ver tu corazón. O sea, Dios no te va a dar dinero si ve que tú no lo vas a usar para extender su reino. Esa es la clave de toda esta situación. Las finanzas del reino son exclusivamente para extender el reino, para extender el evangelio. En toda esta información que yo me empecé a meter y empecé a intentar entender, las finanzas no puedes manejarte solo en la parte espiritual y tratar de no entender que vives en un mundo que necesita las finanzas. El templo, le comentaba yo a Mario que estuvimos en la tarde platicando un rato, que habían encontrado ahora en Jerusalén, en una tubería,
en una tubería encontraron 2 monedas de la época de Jesucristo. Una era una moneda con la cara del César y atrás traía un águila, y la otra moneda era, no recuerdo qué inscripción leí que traía, pero sí era una moneda que se usaba para pagar. Una era para pagar los diezmos en la iglesia y otra era para pagar los impuestos de la iglesia. Y le estoy hablando de la época de Jesucristo. Entonces, las finanzas en el reino, las finanzas de la iglesia, tienen que caminar paralelamente a lo espiritual. O sea, si empezamos a revisar cada uno de estos personajes de la Biblia, Dios los usó de alguna manera para que pudieran extender, para que la iglesia pudiera sobrevivir. Es que ese es el tema principal. Si ustedes se pueden hacer una reflexión hacia los grandes evangelistas de esta época, hablar de un Armando Alducin, hablar de un Cash Luna, hablar del argentino Claudio Freyson, o inclusive por el pastor se han oído hablar del nigeriano T.B. Joshua, pues definitivamente para llenar un estadio de fútbol, se necesita mucha plata. O sea, es increíble, pero bueno, nosotros que tuvimos la oportunidad de vivirlo ahora que vino el profeta T.B. Joshua, un segundo. Y que se organizó una cruzada en el Estadio Azteca en el 2015, el profeta pagó 6 millones de pesos para poder rentar el Estadio Azteca. Entonces, si no hay a veces en las iglesias, si no hay una forma de crear, de generar ingresos, pues es a veces difícil o complicado que crezcan las mismas. Sin embargo, tenemos que confiar mucho en Dios en el aspecto de, ¿y por qué hablo ahorita o quiero hablar inclusive también de dones espirituales, ¿sí? O de los ministerios? Leía yo, o dentro de esta investigación que hice, dentro de esto que oré mucho para poder hablar, me encontré una parte que me gustó mucho. Me encontré un libro que me regaló, bueno, no me lo regaló mi hermana, me lo pasó por internet, y de cómo interceder, cómo hacer una correcta intercesión en las iglesias. Y la verdad es que con nosotros estábamos en formación de carácter de siervo y con tantas tareas y tantas cosas, la verdad es que yo siempre lo dejé ahí de lado. Pero me llamó la atención hace 2 o 3 días, es que estaba uno ahí de ocioso, y dije, bueno, voy a leerme algunas páginas del libro, ¿no? Y me llamó la atención muchísimo, o sea, captó mucho mi atención, y lo chistoso es que en ese libro decía, dentro de todas las iglesias tienen que tener un cuerpo de intercesión, y un cuerpo de intercesión fuerte. La mayoría, el libro mencionaba, ¿no? No estoy diciendo que así nos pase en esta iglesia o en la de nosotros, pero esta persona decía que la mayoría de las iglesias cristianas, o el problema que está pasando en las iglesias cristianas, es que estamos orando por México, por el presidente, por la situación, por los jóvenes, pero no estamos orando por nosotros mismos. No estamos orando por proteger al pastor, por proteger a los ministerios, y ahí es donde a veces el chanclas nos quiere atacar. Pero me llamó mucho la atención que dentro del grupo de intercesión, porque él decía, tiene que haber un intercesor que ore directamente por el pastor, tiene que haber un grupo de intercesión que hable
por los jóvenes. Tiene que haber un intercesor que se meta de lleno en sanidad, X, Y, Z. Pero había uno que me llamó mucho la atención y decía, debe de haber dentro del ministerio de intercesión y dentro del grupo de las personas de ese grupo de intercesión, debe haber un líder ahí, o una persona, no quiero decir líder, pero sí una persona que su responsabilidad sea interceder por los recursos financieros de la iglesia. Entonces me llamó la atención, dije, a ver, ¿qué es esto? Y no es otra cosa que nosotros como congregantes de la iglesia debemos orar porque llegue gente con recursos para poder extender el reino. Si ustedes se ponen a pensar un Cash Luna, un argentino, Claudio Freixo, que los invitan a predicar en otros países, pues es boletos de avión, es hotel, es comidas, y eso pues cuesta. Y no es barato. Y ya subirse a un avión es algo caro. Entonces, es la forma como yo quiero tratar de explicarles cómo tenemos que manejar las finanzas del reino. Yo quiero platicarles un poquito un caso personal mío. Yo creo que a veces las mejores prédicas o las mejores pláticas es cuando tú vives algo, ¿sí? El mejor intercesor para sanación es alguien que a lo mejor ha pasado una enfermedad fuerte, la que siente y sabe lo que es pasar un problema. O a lo mejor el mejor intercesor para los matrimonios es alguien que ha tenido broncas o que le cuesta trabajo que su esposa o su esposo lleguen al evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque lo sientes en carne propia. Entonces yo quiero platicarles un poquito de mi caso. Yo fui alguien, o mi hermana y yo fuimos alguien que nacimos creyendo, que nacimos creyendo en Dios, no nacimos en una cuna cristiana, nacimos en una cuna católica, pero en algún momento nos volvimos cristianos. Ella se acuerda más que yo. Dice, me acuerdo que íbamos a una iglesia y cantábamos y aleluya. Yo me acuerdo vagamente que nos llevaban lejísimos, no me acuerdo dónde era, pero era lejísimo. Y había alabanza, así. Pero en algún momento nos perdimos y nos volvimos al mundo. Y nos volvimos al mundo bien interesante. A tal grado de acá mi hermana era Madame Suzette y leía cartas y toda la vaina. Yo me la vivía en Cuba. Yo iba a ver Balalaos a Cuba. ¿Por qué les cuento esto? En algún momento sí nos perdimos, pero Dios nunca te suelta. Dios nunca te suelta. ¿Perdón? Ah, sí, también. Es muy chistoso, pero sí lo que dice mi hermana es muy cierto. Nosotros nos perdimos, nos regresamos al mundo. Pero en esa parte que Dios no se olvida de ti, empezamos a regresar. A tal grado, yo les voy a contar un poco de mi parte. Tuve la oportunidad de ser, primero tuve la oportunidad de estar en la Marina. O sea, desde muy chico salí de mi casa. A los 15 años ya estaba en la Marina. Después, como a los 20 años, me fui a vivir a Estados Unidos, me fui a vivir a Nueva York. Una ciudad mágica totalmente. Después, el mucho o poco inglés que aprendí me abrió mucho las puertas. Y llegué a trabajar en una empresa textilera. Yo llegué a trabajar ahí de gerente de exportaciones. Y la verdad que eso para mí fue
fue una parte muy importante de mi vida, porque esa empresa me permitió, viajar casi a más de 25 países, me permitió vivir una vida que poca gente vive, ¿sí? Yo agarraba un avión como agarrar una combi. O sea, yo me subía a un avión, me bajaba, llegaba a mi casa, me bañaba, cambiaba de maleta y vámonos otra vez. Empecé a viajar mucho, empecé a ganar bien, empecé a conocer muchas cosas que a veces como ser humano deseamos, ¿sí? Me fui a esa parte que como cristianos la entenderemos, me fui más a la parte de Mamón. Sabemos que hay un demonio Mamón que es el que controla al mundo en la parte financiera, pero en la parte de codicia, ¿no? Y yo viví mucho en eso. Es más, no nomás viajaba en avión. De cada 10 vuelos, 5 o 6 eran en primera clase. Yo ya hasta decía, uy, cuando me decían, no, ahora no, en primera clase, yo decía, ya me mandaron con el pueblo feroz, ahora me toca allá atrás, ahí con el pueblo feroz. Imagínense cuando hay personas que en su vida se han subido a un avión. Pero nunca me olvidé de Dios. Nunca me olvidé de Dios. Nosotros regresamos ya después cuando nos dimos cuenta que estaba grueso andar en esos caminos. Regresamos y yo tengo a lo mejor unos 5 años de volver a ser el cristiano que uno debe ser. Pero sí les puedo decir que ya tenía unos 20 años tengo ya unos 20 años de ayunar, de orar, de meterme fuerte con el Señor, pero no me congregaba. No me congregaba porque tenía muy mal concepto de los pastores, ¿sí? Entonces, qué buena congregar ahí. Los pastores, ladrones nomás, están buscando a ver cuántos diezmos les deja uno para hacerse ricos, ¿no? Erróneamente, obviamente, no entendía esta parte. Pero toda esta introducción se las hago porque dentro de que yo regresé a ayunar, a orar, realmente el Señor me empezó a hablar. Realmente me empezó a hablar. ¿Y por qué mi segunda prédica la quiero basar en quién te habla? Porque a veces es Dios, pero a veces es chanclas. No me voy a meter porque no me quiero ahora desviar del tema que les quiero decir, pero lo único que les puedo decir es que realmente a veces me hablaba Dios y a veces me hablaba chanclas. Pero sí empecé a tener demasiada revelación. Quizás una divina y quizás otra del otro lado, pero al final era revelación. Yo empecé a manejar mucho. Mi hermana igual. Teníamos sueños muy predictivos y eso, pero pues, bueno, sabíamos que también andando con babalaos, pues yo creo que teníamos uno que otro espíritu de adivinación por dentro, ¿no? Que nos orientaba. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque después de vivir 20 años, que fueron los que duré en esta empresa, en una opulencia muy buena, o sea, la verdad es que viajaba, me casé en Colombia, yo los últimos 10 años los viví en Colombia, mi esposa es colombiana, y la verdad pues nos dábamos vida de reyes, ¿no? Sin ser realmente millonarios, porque no éramos millonarios, pero yo como Arjona, ¿no? Yo llegaba a los restaurantes, y como dice Arjona, ¿no? Yo no veía el lado derecho de los menús, ¿no? O sea, ¿qué quieres comer? Ahora sí ya va uno en esta época y no, está recargado. No tengo ganas de comer, pues no traigo hambre, desayuné mucho, ¿no? Pero la verdad es que en esa época, pues no, yo llegaba y tenía como 6, 7 kilos también arriba. La verdad es que siempre que íbamos
a comer. Mi esposa también es de buen comer. Entonces nos echábamos un plato de pastella, un plato de pasta yo, una botellita enterita de vino, pan, y acabamos y hoy tengo hambre, ¿no? Pues yo también. Pues pidamos otra pasta y la dividimos, ¿no? O sea, la verdad es que nos dábamos una vida muy buena. Pero cuando decido regresarme, después de 20 años en esa empresa, yo buscaba algo más. O sea, tuve la oportunidad de abrirles laboralmente Sudamérica. Teníamos oficinas en Colombia, teníamos oficinas en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Venezuela. Teníamos un departamento en Puerto La Cruz, teníamos distribuidores en Chile, teníamos distribuidores en Argentina. Y yo ya me había aburrido, yo quería más. Entonces yo me acerqué a los dueños y les dije, yo quiero que me manden a Estados Unidos. Yo quiero ir a Estados Unidos. Porque yo quería que mi hijo, el chiquitín, que apenas iba a nacer, yo quería que se criara en Estados Unidos. Yo quería, no que aprendiera inglés, que mamara el idioma inglés. ¿Y por qué hice también, o me metí un poco en esto? Porque les vuelvo a repetir, ya Dios me hablaba en ese momento. Y un día antes de venirme a México, yo hablé con los dueños y me dijeron, ¿sabes qué? Pues no hay posibilidades ahorita de irnos a Estados Unidos. Y llega un gran amigo que había trabajado conmigo en la Carolina, y me llega a ofrecer, me dice, oye Julio, fíjate que puse invernaderos, tengo en México invernaderos de pimiento y pepino, y los estoy exportando a Estados Unidos, pero yo en mi vida he ido a Estados Unidos, no hablo inglés, no me gusta, y tú sí llevas 20 años relacionándote en el comercio internacional. ¿Por qué no me ayudas? Entonces, pues yo ante la negativa que me había dado la empresa de que, ¿sabes qué? En este momento no te podemos mandar a Estados Unidos. Yo le digo a mi amigo, ok, va. Sí, va. Vámonos a Estados Unidos. Yo le digo en ese momento, yo no me voy a hacer socio tuyo de tus invernaderos, porque pues yo sé que te han costado. De hecho, el tipo está sentado en 60 millones de pesos que van a sus invernaderos. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a renunciar 20 años a la empresa en la que estoy para irme a contar chiles a México. Hagamos algo. ¿Por qué no abrimos una oficina en Estados Unidos? Nos autoimportamos toda tu producción de pimiento y pepino y la distribuimos en Estados Unidos. Va, sale. Entonces así se hace el plan, así lo manejamos. Yo renuncio a un trabajo de más de 20 años. ¿Por qué les cuento todo esto? Nunca supe hasta el día de hoy si ese pensamiento me lo puso Chanclas o me lo puso Dios. ¿Y por qué les cuento esto? Se me vino hace ratito que estábamos platicando con el hermano, cuando Satanás le pone el pensamiento a David de censa al pueblo, ¿no? Y cometió un error tremendo. Pero también he creído que Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Amén. ¿Y por qué les digo esto? Porque hasta el día de hoy yo digo, pues yo estaba re bien allá, ganando bien, viajando en aviones, comiendo bien. ¿Qué pasó? Pues yo dije, o la idea me la puso en chanclas y Dios me la convirtió en bendición, o Dios dentro de su plan me quebrantó porque dijo, ya, o sea, demasiado dinero, demasiada soberbia, vas para abajo. ¿Por qué les comenté o les conté todo esto? 1 o 2 días antes de salir de Colombia para venirme para México, cuando ya había renunciado yo a la otra empresa, cuando le había yo dicho a mi amigo, va, pongamos invernaderos y abramos oficina en Estados Unidos,
Dios me da una revelación. Dios me da una revelación y me manda Daniel 4. Daniel 4 y esa es una escritura que yo la tengo aquí en la cabeza. De principio a fin. ¿Por qué? Porque esa fue la historia de mi vida. Si ustedes pueden leer Daniel 4, después tienen la curiosidad de Daniel 4, el rey, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, Nabucodonosor. Ya ves, les dije que siempre me cuesta trabajo. Tiene un sueño y preocupado en ese sueño, le manda a hablar a Daniel, le dice, oye, interprétame este sueño. Soñé un árbol grande, frondoso, fuerte. Y soñé que lo cortaban, pero dejaban encadenada la raíz. Y me hablaban de 7 tiempos. Entonces Daniel, en su revelación, le dice al rey, ¿sabes qué, rey? Tú eres ese árbol. Dios me dijo que te dijera que tú eres ese árbol, que te hiciste grande, que te hiciste fuerte, pero que has sido soberbio. Y entonces Dios mandó cortar el árbol. Pero dejó encadenadas las raíces. ¿Por qué dejó encadenadas las raíces? Porque en el fondo Dios no te suelta. Y dijo, simplemente te voy a encadenar para que vuelvas a crecer correctamente. Te voy a meter en un desierto tremendo para que entiendas. Y efectivamente eso fue lo que a mí me pasó. Y en la escritura, si ustedes se meten más de lleno en Daniel 4, hay una parte en la que habla y dice, cuando tú reconozcas que yo soy Jehová de los ejércitos y que yo enriquezco y empobrezco a quien yo quiero y yo levanto y tuvo a quien yo quiera, el día que tú lo reconozcas, ese día te voy a volver a levantar. Amén. Y así fue. Si ustedes se meten y siguen metiéndose más a la escritura de Daniel 4, inclusive le dice, y vivirás del rocío, y vivirás de la calle, vivirás de lo que dé la hierba. Y así le pasó al rey. Prácticamente vivía de lo que cortaban. Dice que el pelo se le hizo largo, que las uñas se le hicieron largas. Es correcto. Y entonces el rey empieza a reconocer. Un día le dice a Dios, sí, perdóname, yo reconozco, lo volvió hasta loco. Dicen que perdió, se volvió loco. Pero la escritura habla 7 tiempos. 7 tiempos. Y en esa época yo tenía un amigo en Colombia, casi ya a punto de venirme, y era pastor, pero digo, yo ni me sabía que era pastor. Y le comenté, oye, fíjate que me contestó hasta la escritura y eso. Ah, sí, me dijo, no te preocupes, son 7 años. Y yo, pues bueno, ahorita vamos en el 6º, ¿no? Entonces, y así fue. Dios me cortó, me tumbó, me quitó todo, y ahí vámonos levantando poco a poco. Pero ¿por qué les quise dar este testimonio? Porque es parte de lo que son las riquezas del reino. Cuando la riqueza no viene de Dios, te va a producir siempre malestar, persecución, maldición, divorcio, problemas, falta de paz. Entonces, siempre quizás yo sentí siempre esa carga por platicar eso,
por darle a entender a las iglesias o a la gente que se congrega en las iglesias que definitivamente el dinero no es malo. Hubo una escritura que a mí me llamó mucho la atención, que es Mateo 18:18, que dice: todo lo que ates en la tierra lo vas a poder atar en el cielo, y todo lo que desates en la tierra lo vas a poder desatar en el cielo. Y uno dice, pues sí, pues está bueno, ¿y qué con todo lo que estamos platicando? Pero es real. O sea, en el cielo no hay pobreza, en el cielo hay abundancia. ¿Por qué habríamos no de tener abundancia aquí en la tierra? Dios no nos quiere pobres. Amén. Dios no nos quiere mal, pero hay que entender de dónde vienen las riquezas y hay que entender para qué las vamos a usar. ¿Sí? Hay dos personas en la Biblia que a mí me llaman tremendamente la atención. Uno es Job y otro es obviamente el rey Salomón. Ambos fueron tremendamente ricos. Pero ¿qué precio tuvieron que pagar para tener ese dinero? Y no lo pidieron. Bueno, Salomón sí, a lo mejor. Y lo pidió indirectamente, pero Job no. O sea, Job era justo ante los ojos de Dios. Y era tan justo que el chanclas le dice a Dios, no, pues obviamente te alaba y todo, pues porque le has dado todo, pero quítale y vas a ver cómo te maldicen. A mí me llama tremendamente la atención ese pasaje, porque yo me pongo a pensar, ¿quién de todos los que estamos aquí aguantaría eso? Lo empobreció, le quitó a sus hijos, le dio enfermedades, ¿sí? Pero él nunca maldijo a Dios. Y a veces son cosas que nos pasan, ¿eh? Obviamente no a un nivel como Job, pero son cosas que nos pasan. Pero también siento que ante tantas calamidades, siempre Dios te recompensa. Amén. O sea, lo que vivió Job, yo creo que nadie de aquí lo aguantaría. Pero ¿qué pasa el día que Dios restablece a Job? Que si no me equivoco es la última escritura, que es Job 42. Y le dice, te voy a regresar todo lo que te quité y una porción más. Amén. Y dos, le vuelve a dar la oportunidad de tener otras hijas. Y le dice, van a ser las hijas más hermosas. Dicen que sus hijas eran tremendamente hermosas. Amén. Entonces hay una recompensa por haber vivido eso. Y era tremendamente rico. Pero yo no creo que nadie diga, yo quiero ser rico como Job y pasar todo lo que pasó Job. No, dice, no, yo prefiero quedarme así como estoy, ¿no? Y otro hombre que me llama tremendamente la atención es Salomón. ¿Y por qué Salomón? Porque Salomón tenía muchas cosas buenas, pero pues, obviamente se desvió. ¿Y por qué Salomón? ¿Por qué me llama tanta la atención en Salomón? Porque nosotros deberíamos de tener un Salomón adentro. Las partes buenas, obviamente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Salomón no le dijo, Señor, dame mucha plata, porque no, dame mucha sabiduría. Amén. Dame mucha sabiduría para poder controlar a todo este pueblo. Y Dios le dice, porque no me pediste la muerte de tus enemigos, porque no me pediste alargar más tus días, porque no me pediste dinero, te voy a dar la sabiduría, pero también te voy a dar todo el resto, ¿sí? Pero ¿por qué me llama tremendamente la atención Salomón? Porque si entendemos lo que quería decirnos Dios, o entendemos el mensaje, debemos de pedirle a Dios palabra de sabiduría, porque al final es un don.
¿Y por qué ahora, hablando de las finanzas, te das cuenta que ya estoy hablando de ministerios, ya estoy hablando de intercesión, ahora estoy hablando de dones espirituales? Entonces, ¿tiene o no relación que ver las finanzas del reino con lo que es adentro el evangelio? Tiene mucho que ver. Aquí el problema, o lo que yo alcanzo a discernir o entender, es que no hay hombre preparado para tener tanto dinero. No lo hay. Se lo dio a Salomón, que está demostrado que fue el hombre más rico, o que ha sido el hombre, y la escritura dice, y no va a haber nadie más rico que tú, como tampoco va a haber hombre más sabio que tú. Y no lo aguantó Salomón. No pudo. Pues, ¿cómo iba a poder con 700 esposas? Uno no puede con una. 300 concubinas. Ahora nosotros no podemos ni con una y no nos dan permiso de tener concubinas. Pues imagínate, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo voy. Lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios no es dinero, sino sabiduría. Porque generalmente cuando pides, o cuando por imposición de manos te dan el don de sabiduría, también generalmente te viene también con la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque los tres trabajan en una misma frecuencia, por decirlo así. Entonces, regresando un poco al tema de las finanzas del reino, lo que yo quiero transmitirles un poco a ustedes es: no se conformen con lo que tienen en su vida actual o en sus iglesias, pero no caigan tampoco en esa codicia. ¿Y qué es el mensaje que les quiero dar? Ustedes pertenecen o están aquí en Shekinah y tienen que vertir toda su oración, toda su pasión, toda su ilusión, toda su comunión con Dios en levantar Shekinah, en hacer más grande Shekinah, en expandir Shekinah. Y para eso van a necesitar recursos financieros. Van a necesitar recursos financieros. Entonces, órenlo, pónganlo en oración, pónganlo cuando intercedan, pónganlo. Y Dios, yo estoy seguro que Dios va a empezar a levantar aquí gente que le va a dar ese don para empezar a orar y empezar a traer gente aquí a Shekinah que los va a ayudar a levantarse y extenderse financieramente. O inclusive a ustedes, a gente de aquí, ustedes los va a empezar a levantar tremendamente también en sus finanzas. Amén. Y va a empezar a crecer Shekinah. Porque el tener dinero, y es algo que a lo mejor yo sí lo entendí, pero creo entender cuál fue mi pecado. Y les voy a decir, y les voy a platicar por qué comento esto. Generalmente cuando Dios te da mucho dinero, te lo da, pero te da unas obligaciones también tremendas. Te dice, te voy a dar mucho dinero, pero no te olvides de la viuda, no te olvides del huérfano, no te olvides de diezmar, no te olvides de tener misericordia por la gente, no te olvides por hacer crecer mi reino, mi evangelio. De ahí que venga la unción la unción para reyes. ¿Por qué? ¿Por qué se la dio David? Porque sabía que David tenía un corazón para hacer de hecho quiso hacer el templo, pero Dios le dijo, no, tú no, lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero ¿cómo hubiera podido ganar tantas batallas ante los filisteos David si Dios no le hubiera dado recursos? O sea, pero lo que yo les quiero transmitir es que cuando Dios te da mucho dinero, también te ponen ciertas obligaciones de dar, de repartir. Y ese no fue mi pecado.
Yo en Colombia, yo daba, yo recibía mucho y yo iba y daba aquel, necesitan el no sé qué hospital, yo iba y daba los costales de arroz. Todos los diciembres, mi esposa y yo íbamos y comprábamos juguetes y a repartir, y no a repartir, no, nos íbamos a las carreteras, nos íbamos a los lugares más marginados y repartíamos juguetes. Y no saben la satisfacción que es ir en carretera, en donde volteas y dices, híjole, ese señor que vive en esa casita, oye, ¿dónde se puede comprar un par de huevos? ¿Dónde se puede comprar un yogur? O sea, a kilómetros no hay nada. Y de repente veías una niña caminando, y te parabas y frenabas y le sacabas una muñeca. Y tú veías esa felicidad, esa alegría en esa niña recibir. Yo, nunca, mi esposa y yo, nunca nos olvidamos de dar y repartir. Por eso les digo que ese no fue mi pecado. ¿Saben cuál fue mi pecado? Confiar más en el dinero que en Dios. Depender más de lo que yo tenía en mi cuenta bancaria que depender de Dios. Ese fue mi pecado. Yo ganaba mi comisión, hacía una buena comisión, una buena venta en Venezuela, me llegaba, ya cobré, ya veía que me pagaban mi comisión, yo me sentía tranquilo. Y yo oraba, y yo ayunaba, y yo tenía cierta comunión con Dios. ¿Y por qué digo cierta comunión con Dios? Porque ahora entiendo que ahora apenas es cuando estoy conociendo a Dios y realmente teniendo la comunión correcta con Dios. Pero en ese entonces yo daba y repartía. Pero ese fue mi pecado. Confiar más. Tengo dinero, me depositaron, ya vi en mi cuenta, ya me aumentaron la tarjeta de crédito, la capacidad. Yo estaba tranquilo. Y vuelvo a repetir, ayunaba, oraba, pero yo no tenía ningún problema. Absolutamente ningún problema. Entonces, hermanos, yo decreto, y de verdad decreto por fe, que aquí va a haber gente que Dios va a levantar en sus ministerios para que puedan orar y puedan llegar recursos aquí a esta iglesia. Amén. Y les decreto por fe también que Dios va a levantar de la misma gente que está aquí. Va a haber gente a las que les van a dar unción de reino y van a poder crecer. Pero hermanos, no se olviden, nunca se olviden de dónde vienen esos recursos. Nunca se olviden de las obligaciones que nos da Dios para con esos recursos. No se olviden de dar, de repartir, de no olvidarse del huérfano, de la viuda, pero sobre todo, no se olviden de depender de Dios. Eso es algo que es básico, totalmente básico en esta plática. Y otra cosa muy importante, nunca se olviden de la obediencia. Nunca. Todas estas personas a las que yo les comenté fueron personas tremendamente obedientes. Tremendamente obedientes. Inclusive hay un último caso que a mí me llama mucho la atención, y es el caso de Noé. Yo les mencioné a toda la gente que fue rica, pero Noé no sé si Noé era rico o no era rico, pero lo que sí les puedo decir es que cómo iba a construir un arca y iba a meter a todos los animales si no tenía los medios para hacerlo. Obviamente Noé no llegó y construyó una casa y llevó a la maderería. Necesito 500 tablones de madera. No, pues obviamente no. Pero Dios lo puso en un lugar donde le dije, ya te puso aquí, pues tú agarra, maestro. Tú empiezas a cortarles, porque tú no te preocupes, aquí va a haber de todo. Aquí va a haber tu madera, aquí va a haber todo. Entonces, yo no sé si Noé fue rico o no fue rico, pero sí sé que tenía un corazón limpio, ante Dios. Sí sé que era un hombre que siguió a Dios, que supo escuchar a Dios, que fue obediente a Dios, y que por eso Dios
le dio los recursos. Y no nomás le dio los recursos, lo salvó a él, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Amén. Y lo que les voy a decir ya para finalizar es algo, es un poco más teología, no lo van a encontrar en la Biblia, pero yo dentro de todo esto que me puse a leer, a entender, se me vino a la cabeza, y es cuando Dios maldice a su hijo Cam, porque lo vio desnudo, ¿cierto? Fue Cam. Noé maldice a su hijo. Y Cam se desliza o se traslada o migra o tiene su éxodo hacia lo que es la parte de África. Y si ustedes ven, hasta hace pocas generaciones, África seguía siendo inclusive esclavos, países pobres, países donde se dio mucho la brujería. Yo tuve la oportunidad de estar en Nueva Orleans antes y después del tsunami y ver tremendamente cómo era una idolatría, una prostitución, era un Sodoma y Gomorra. Y Haití nunca tuve la oportunidad de estar, pero sí estuve en República Dominicana, que a la final es frontera con Haití, y ver a un Haití tremendamente pobre. ¿Por qué de repente me desvía esto? Porque así como hablo de las finanzas del reino, porque así como hablo de lo mucho que les puede dar Dios por estar bien con Él, también les puedo demostrar la parte de pobreza, de miseria, de maldición en la que podemos estar si no seguimos correctamente a Dios. Y eso lo pueden ver en Deuteronomio 28, en donde se van a dar cuenta que las bendiciones, Amén. las bendiciones creo que son 10 párrafos, y las maldiciones creo que se llevan 3 páginas. Entonces, con esto quiero cerrar las finanzas. Solo quiero darles 5 tips rápidos en esto de las finanzas del reino. Y es, si tú vienes a la iglesia buscando sacarte el boleto de la lotería, aguas, no te vayas a sacar boleto directo, pero para irte para abajo con el chanclas. 2, como decía el comercial, el que puedes tener mucho dinero, pero el poder estar caminando en una montaña con el pasto mojado, el poder acostarte a ver una película, tomarte un vinito tinto con tu esposa, con tus hijos, no tiene precio. 3, como decían los chinos, ten mucho cuidado con lo que pides, no se te vaya a hacer realidad. Entonces, si tú le estás pidiendo a Dios mucho dinero, aguas, no va a decir Dios, listo, ahí te va. Y vayas a caer en maldición, persecución, problemas, tristeza. 4, pídele sabiduría a Salomón. Como la pidió Salomón. Pide mucha sabiduría, pero pide lo bueno de Salomón. No te vaya a mandar Dios sabiduría, que también te vaya a mandar una esposa bien jezabélica. Entonces pide sabiduría y todo el resto viene por añadidura. Todo el resto. Y 5, aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios y aprende a depender de Dios totalmente.
Dios nunca se olvida, nunca te deja. Yo lo viví personalmente. Dios no te deja. Amén. Amén. Hermanos, gracias y que sean bendecidos esta noche. Vamos a orar por las finanzas.